Hola a todos. En esta primera parte del laboratorio lo que vamos a hacer es aprender a crear funciones nuevas con R. Como hemos visto, R trae incorporada un montón de funciones, ya aprendimos a usar algunas de ellas, pero podría pasarnos que justo no está en R la función que nosotros precisamos o no sabemos cómo se llama y necesitamos hacer algo nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una función de R que justamente nos permite crear funciones y es la función que se llama función. Entonces nosotros vamos a crear una función nueva de la siguiente manera. Bueno, le tenemos que poner un nombre, en este caso le puse función nueva, pero bueno, el nombre que querramos, y vamos a usar la función function. Le vamos a poner entre paréntesis qué parámetros debería de tener esa función. Ahora vamos a ver ejemplos. Y entre corchetes vamos a tener que escribir qué es lo que tiene que hacer esa función nueva y al final qué es lo que tiene que devolver la función nueva. Y para eso lo vamos a hacer con esta función que se llama return y vamos a poner return y entre paréntesis qué es lo que tiene que devolver la función nueva. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. Por ejemplo, me quiero crear una función que es una función que va de R2 en R, que es la función f de xy igual a, por ejemplo, e a la x más y. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, es la función que tomo un vector de dos coordenadas y me devuelve e a la suma de esas coordenadas. Bien, entonces, bueno, vamos a ponerle un nombre a esta función, vamos a ponerle f. Entonces, f es una función que tiene que tomar, tengo que ponerle entre paréntesis qué valores tiene que tomar o qué parámetros tiene que tomar. Nosotros acá le vamos a pedir dos parámetros que serían los parámetros x e y. Bien, y ahora entonces vamos a poner entre corchetes qué es lo que tiene que hacer esta función. En este caso tiene que hacer algo muy sencillo, que es calcular la exponencial de las variables x más y. Entonces vamos a crear una variable temporal. Este nombre se lo estoy poniendo yo, pero podríamos ponerle cualquier nombre. Una variable temporal que justamente calcule la exponencial de x más y. Esto es lo que tendría que hacer. Y entonces ahora lo que quiero es que me devuelva esa variable temporal que acabamos de construir. Podría directamente, no crear la variable temporal y poner directamente exponencial de x más y acá adentro, return exponencial de x más y. Pero posiblemente quizás tenga que crear una función que tiene una expresión muy larga, entonces capaz que me conviene primero escribir la parte y después meterla dentro del return. Y entonces eso lo hacemos con esta variable temporal que me acabo de crear. Bien, por ahora no hicimos nada, así que ahora tengo que correr todas estas líneas. Y entonces, por ejemplo, ahora si yo quiero calcular cuánto vale f de 2,5, f de 2,5 me va a devolver este número que es justamente, bueno, el valor de e a la x más 5. O sea, esta función ya lo hace, calcula el valor de e a la x más 5 directamente. Esto a veces nos puede simplificar porque quizás estamos usando varias veces la misma expresión en un código y quizás nos conviene a esa expresión que estamos usando muchas veces ya asignarle un nombre para no tener que estar escribiendo, por ejemplo, la expresión todas las veces. Pero en realidad esta función no solo tiene por qué devolver números como hicimos recién, podría devolver otras cosas. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, bueno, vamos a llamarle g, que es la función. De vuelta toma dos valores de R2 y nos va a devolver logaritmo de x más y. Bueno, pongamos de vuelta más la exponencial de x más y. Pero quiero que esta función me avise, ojo que acá tengo un logaritmo, entonces quiero que se fije que si x más y es positivo, entonces me tiene que devolver esta expresión, y si no, que me devuelva algo que me avise que hay un error. Por ejemplo, que x más y no están en el dominio de esta función o algo así.
¿Tá? Entonces vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a crear una función que se llame g, que es el nombre que le estoy asignando. Vamos a crear una función que de vuelta tome valores x, y. Y entonces ahora tiene que hacer lo siguiente. ¿Tá? Dijimos, bueno, si x más y es positivo, quiero que me devuelva esta expresión que acabamos de crear. Pero si no, quiero que me salte un aviso diciendo x y no está en el dominio de la función g. ¿Tá? Así que vamos a tener que usar un if y decir, bueno, si x más y es positivo, entonces voy a poner entre corchetes qué tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que devolver el valor de esa expresión. Bueno, acá podría en realidad primero poner la variable temporal y meterla dentro del return, que fue lo que hicimos recién. Pero bueno, para que quede más cortito lo voy a hacer directo. Quiero que me devuelva logaritmo de x más y, logaritmo en base e, más la exponencial evaluada en x más y. Bien. Pero si no llega a ser positivo, así que vamos a tener que usar el else, vamos a tener que decir qué tiene que hacer. Y lo que va a tener que hacer es decirnos que x y están fuera del dominio de la función, ¿no? Así que vamos a poner que nos tiene que devolver, vamos a poner entre comillas, porque va a ser una frase, vamos a poner algo así como los valores están fuera del dominio de G. Bien, entonces vamos a correr esto. Y vamos a fijarnos qué pasa cuando queremos calcular g de 1.52. Me comí ahí el paréntesis. G de 1,52. Y nos devuelve un valor, está bien, porque la suma de x más y, o sea, la suma de x con y es mayor que 0. Y si hago g de menos 2,1, me salta un aviso de que los valores están fuera del dominio de la g, que era lo que queríamos que hiciera. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer el ejemplo que está en el laboratorio. Que lo que queremos hacer es lo siguiente. Quiero crearme una función que si yo, vamos a llamarle h, que si yo le doy dos naturales n y k, esta función va a ser lo siguiente. Me va a hacer 1 a la k, o sea, quiero que haga lo siguiente. Tiene que hacer 1 a la k más 2 a la k más así hasta n a la k. Quiero que haga eso, que me calcule esa suma. Hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de una forma un poquito diferente a la que aparece en el repartido, pero hay muchas formas de hacerlo. Y en realidad quiero mostrar que a veces, cuando no tenemos exactamente idea de cómo debería o qué es lo que tendría que hacer la función, a veces primero nos conviene probar con algunos valores, estar seguros de que lo que estamos pidiendo es lo que queremos que haga, y después metemos todo eso adentro de una función. A ver, para nuestro ejemplo, hagamos lo siguiente. Primero vamos a definir un valor de n igual 10, y un valor de k, pongamos k igual 2. ¿Tá? Entonces yo digo, bueno, quizás, porque en realidad lo que estoy haciendo es, podría pensar como que tome un vector que va de 1 a n y elevé cada una de las coordenadas de ese vector a la k. ¿Tá? Entonces, perdón, k es con minúscula. Entonces, podría primero crearme un vector que sea el vector que va de 1 a n y fijarme si cuando yo hago x a la k, si efectivamente x a la k me devuelve el vector x en el que cada una de sus coordenadas se elevó a la k. Vamos a probarlo, y si eso funciona, lo único que tendría que hacer es sumar las coordenadas de x a la k y ya tendríamos lo que precisamos. Fíjense que está bien, el vector x es 1, 2 hasta 10,
Y cuando hago x a la k, efectivamente me elevó cada una de las coordenadas de x acá, que en este caso era 2. Así que x a la k hace lo que yo quiero, así que si yo hago sum de x a la k, me va a sumar las coordenadas de x a la k, que es lo que nosotros queremos. Entonces, ahora estoy segura de que estas líneas funcionan. Digo, a veces capaz que podemos tener la duda de si, por ejemplo, ¿será que funciona para cuando k? O sea, para lo que nosotros queremos, k tiene que ser natural, pero podría preguntarme si funciona para otros valores de k que no sean naturales. Por ejemplo, pongamos 0.5 y volvemos a correr. A ver si hace lo que nosotros queremos. Sí, hace lo que nosotros queremos. O sea, está haciendo la raíz cuadrada de cada una de esas cosas. Bien, así que incluso esto funciona para valores de k que no tienen por qué ser naturales. Entonces, ahora ya estoy convencida de que esto funciona y lo que voy a hacer es meterlo dentro de una función para no tener que estar definiendo cada vez quién es n y quién es k. Entonces, estamos convencidos de que esto funciona. Así que vamos a transformarlo en una función. Así que voy a crearme una función que se llame h, a la que tenemos que pasarle dos parámetros, que van a ser los parámetros n y k. Bien, entonces ahora vamos a poner entre corchetes qué tiene que hacer. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que hicimos acá. Vamos primero a crear un vector, que sea el vector 1 a n. Vamos a definir una variable temporal, que sea la suma del vector x a la k, y después le vamos a pedir que nos devuelva la variable temporal. Bien, vamos a correr esas líneas. Ya tenemos creada la función entonces h, entonces vamos a probarla. Vamos a probar cuánto vale h de 10,2, que ya lo habíamos calculado antes, está bien, era 385. H de 10, 0.5. Está bien, es el 22 que habíamos calculado antes. HD, ahora no, ya lo probé, así que lo puedo probar en HD 10.000 y en donde K se iguala a 13. Y bueno, los números gigantes. Y entonces nuestra función está haciendo lo que queremos. Pero como la moraleja de esto es que quizás primero tenemos que probar que la idea que tenemos funciona para algunos parámetros y una vez que estamos convencidos, ahí sí lo pasamos a transformar en una función para poder usarla después. Bien, y con esto terminamos la primera parte de este tercer laboratorio.